Nunca permitas que los otros hagan esto con vos. Nunca. Me duele encontrar hermanos y hermanas que en su pasado han caído en errores, en pecados, diríamos nosotros, y que además estos errores y estos pecados fueron públicos. Pero no es eso que me duele. Me duele que a pesar de los años, a pesar de que la persona se haya trabajado, haya superado, haya mejorado, se encuentran con hermanos y hermanas de comunidad que se lo viven recordando. Y cuando estos hermanos quieren levantar cabeza, cuando estos hermanos quieren ponerse de pie, siempre aparece uno recordándole este pasado para pisotearlos, para no dejar que se levanten. Es una dinámica verdaderamente terrible que va gastando la vida de estos hermanos, como que nunca se pueden poner de pie. A pesar de que Dios los ha perdonado, a pesar de que se sienten perdonados, a pesar de que ese error fue como un impulso, fue como un trampolín para mejorar sus vidas, para convertirse, para ser mejores, para comprender el pecado de los otros, se han vuelto más humildes, más misericordiosos. A pesar de todo eso, y a pesar de que muchas veces los hermanos se dan cuenta, siempre aparece alguno que quiere recordar ese error. Muchas veces la envidia, los celos, provoca que nos aferremos a las heridas de los otros, no para salvarlos, sino para hundirlos. Me he encontrado con hermanos y hermanas en los cuales sus superiores, por ejemplo, querían que ellos prestasen un servicio como formadores, como profesores, como superiores, como guardianes, y que otros han puesto palos en la rueda recordando, no, pero ¿cómo va a ser formador? ¿Cómo se va a encargar de los jóvenes? Sí, pasó esto y lo otro. Si has cometido un error y te has trabajado, te has superado, te has mejorado, si gracias a ese error vos sos una mejor persona, te has convertido, te has vuelto humilde, jamás permitas que manipulen tu conciencia, que te manipulen a través de la culpa, que manipulen tu vida condenándote siempre por algo que ya fue. Y acá no estoy hablando de delitos porque los delitos se pagan. Estoy hablando de heridas, de errores, de pecado, de debilidades. Yo me pregunto, ¿acaso nosotros no tendríamos que ser expertos en el amor, expertos en la misericordia, expertos en el perdón? Quiero recordarte algo, porque me parece que a veces nos olvidamos de ciertas palabras, de ciertas enseñanzas de nuestro maestro. Y a la hora es como que las sabemos, sí, sabemos estas palabras, pero a la hora de ponerlas en práctica hacemos agua. Sobre todo en el mundo religioso, entre religiosas y religiosos, esto lo percibo muchísimo. Como me preguntaba anteriormente, tendremos que ser expertos en el perdón. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Recibes lo que das. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y eso es lo que yo no me entra en la cabeza, porque todos sabemos que somos pecadores. Pero no todos tenemos conciencia de eso. No todos asumimos verdaderamente nuestro rol, nuestro lugar. Nos ponemos en lugar de Dios cuando condenamos, cuando juzgamos. El pecado, nuestra experiencia de pecado, nuestras caídas tendrían que ayudarnos o enseñarnos, mejor dicho, a ser humildes, a saber comprender que el otro también puede caer, que el otro también se puede equivocar. Pero si ustedes hubieran sabido
lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificios. A veces hacemos peregrinaciones, nos pasamos horas de adoración. Vamos a misa todos los domingos, rezamos el rosario. Padre, porque yo rezo el rosario 4 veces al día. Pero ¿cómo es la relación con tu hermano, con tu vecino, con tus familiares? ¿Tienes amigos? ¿No los tienes? ¿Cómo es tu relación con los amigos? ¿Has traicionado? ¿Has mentido? ¿Has utilizado? ¿Solamente los buscas nomás cuando es necesario? Como dijimos en el video anterior, a veces me da la sensación que vivimos una espiritualidad desencarnada. Si la espiritualidad no me invita, no me lleva a humanizar mi vida y mis relaciones, entonces no es una verdadera espiritualidad, no estoy siguiendo al Dios de Jesucristo. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu hermano, así como yo me compadecí de vos? Si Dios te ha perdonado, si Dios te sigue perdonando, si Dios tiene tanta paciencia contigo, ¿acaso nosotros no tendríamos que hacer lo mismo con nuestros hermanos? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, como ama el Señor. Esa es la clave. Si no sabes amar, es Él la verdad, el camino, la vida que te enseña cómo amar, cómo perdonar. Ya hemos hablado del perdón también en otros videos, un tema bastante complicado, ¿verdad? Ciertamente en este video no puedo abrir todas las puertas porque si no estaríamos 4 o 5 horas hablando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Muchas veces nosotros vivimos una religiosidad del cumplimiento. Cumplo y miento. Cumplo y me miento a mí mismo. Sí, cumplo con los preceptos, con la misa, con la oración, con la limosna. Pero luego eso, si no me lleva a amar, no me lleva a perdonar, no me lleva a compadecerme, a ser misericordioso, a intentar de entender al otro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Me he encontrado mucha dureza de corazón, sobre todo en la vida religiosa y en la vida religiosa femenina. Perdón que lo diga. Mucha dureza entre las hermanas. Faltas de perdón, de comprensión, de tolerancia. ¿Qué está pasando? Después nos quejamos de que no tenemos vocaciones. Pero como he dicho en otros videos, ¿qué joven, qué muchacha va a querer entrar a un monasterio, a un convento, a la vida religiosa si ve que las hermanas no se aman, no se quieren? ¿Qué muchacho va a querer entrar en la vida consagrada si ven que los hermanos hablan a las espaldas, ¿no? Que no se quieren, que no se respetan? Y lo mismo sucede en las parroquias, lo mismo sucede en los grupos, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que no nos amamos, pasa que tenemos miedo a amar. Tenemos miedo a amar. Es otro tema del cual podríamos hablar. Por eso te dejo aquí este video que puede iluminar, ¿no?, esto que venimos conversando. Déjame abajo en la caja de comentarios qué opinas sobre este tema. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.